¿Qué opinarías si te revelara que la clave para la abundancia se encuentra en solo 3 simples clavos? Imagina un día normal, el sol brillando afuera, pero sientes un peso interno que dificulta cada paso. Observas cómo avanza el mundo a tu alrededor, pero te sientes estancado, como si algo bloqueara tu camino hacia tus sueños más profundos. Has probado de todo: acciones, afirmaciones e incluso técnicas de meditación avanzadas, pero parece que nada da resultado. Te preguntas por qué es tan complicado atraer la abundancia que tanto anhelas. Si estás buscando una forma sencilla y efectiva de mejorar tu situación financiera y atraer abundancia a tu vida, escribe en los comentarios: rompo el ciclo de la escasez y abro las puertas a la abundancia ahora. Hoy voy a compartir contigo una práctica espiritual fascinante que ha cautivado a miles por su simplicidad y eficacia: el poder de los 3 clavos. Había pasado meses en una angustia silenciosa. Cada mañana despertaba con el mismo peso en el pecho, esa sensación de estar atrapado en un ciclo que no podía romper. No era solo la falta de dinero, era algo más profundo. Era como si una fuerza invisible bloqueara cada intento, cada esfuerzo, cada oportunidad. Veía cómo otros avanzaban, cómo prosperaban, mientras yo permanecía en el mismo lugar, observando desde afuera. Intenté todo lo que conocía. Trabajé más horas, busqué nuevas oportunidades, incluso cambié mi forma de pensar. Pero nada cambiaba. El dinero llegaba y se iba de inmediato, como agua entre los dedos. Las cuentas se acumulaban, las deudas crecían, y yo seguía atrapado en esa rueda interminable. Recuerdo con claridad el día en que todo comenzó a cambiar. Era un martes por la tarde, uno de esos días grises donde el cielo parece reflejar tu estado de ánimo. Había recibido otra carta de cobro, otra amenaza de corte de servicios, otra confirmación de que mis esfuerzos no estaban funcionando. Me senté en el sofá de mi sala y sentí cómo la desesperanza se instalaba en cada rincón de mi cuerpo. No era solo cansancio físico, era un agotamiento del alma, una fatiga que viene de luchar contra algo que no puedes ver ni nombrar, pero que sientes con cada fibra de tu ser. Esa tarde, sin un plan particular, salí a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba moverme, necesitaba algo diferente a las 4 paredes que parecían cerrarse sobre mí. Mis pasos me llevaron al barrio antiguo de la ciudad, esas calles estrechas donde el tiempo parece haberse detenido décadas atrás. Librerías viejas, tiendas de antigüedades, comercios que sobreviven más por tradición que por rentabilidad. Entré a una de esas librerías, de esas que huelen a papel viejo y a historias olvidadas. No buscaba nada en particular, solo un refugio momentáneo del peso que llevaba. Fue allí donde lo vi. Un anciano sentado en un rincón, rodeado de libros apilados, leyendo con una concentración absoluta. Llevaba ropas simples pero dignas, y había en su presencia algo que contrastaba con el caos de mi mente. Una quietud, una paz que parecía emanar de él como un campo invisible. Me acerqué sin saber por qué, atraído por esa calma que tanto necesitaba. Él levantó la vista cuando me detuve frente a él, y sus ojos, profundos y serenos, me observaron con una familiaridad desconcertante, como si me conociera desde siempre. No sé cómo comenzó la conversación. Quizás le pregunté qué leía, quizás fue él quien habló primero, pero en poco tiempo me encontré contándole mi historia, algo que jamás hacía con extraños. Le hablé de mi situación financiera, de la sensación de estar maldito, de cómo cada intento de salir adelante parecía estrellarse contra un muro invisible. Le conté sobre las noches sin dormir, sobre la vergüenza de no poder cumplir con mis responsabilidades, sobre el miedo constante que se había convertido en mi compañero silencioso. Él escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminé, permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego habló, y sus palabras fueron como un rayo de luz atravesando la niebla. El dinero no huye de ti, tú lo rechazas sin saberlo.
Tu hogar, tu espacio, tu energía están cerrados. Y lo que está cerrado no puede recibir. Esa afirmación me golpeó con la fuerza de una verdad que había estado negando. Me explicó que durante su juventud había estudiado con maestros que guardaban conocimientos antiguos, prácticas que se transmitían de generación en generación, no por tradición ciega, sino porque funcionaban. Me habló de cómo en las culturas antiguas se entendía algo que el mundo moderno ha perdido, que nuestro entorno físico y nuestro estado interno están indisolublemente conectados, que la forma en que organizamos nuestro espacio, los objetos que mantenemos cerca, la atención que prestamos a nuestro hogar, todo eso crea un campo energético que atrae o repele aquello que buscamos. Me dijo que había un método específico, una práctica que él mismo había aprendido de un rabino anciano muchos años atrás, cuando atravesaba su propia crisis financiera. Un método que implicaba 3 clavos. No clavos de metal, sino esos pequeños botones florales oscuros y aromáticos que se usan en la cocina. Me explicó que estos objetos habían sido venerados durante milenios en diversas culturas, no por superstición, sino por una comprensión profunda de su naturaleza simbólica y energética. El anciano sacó entonces de su bolsillo una pequeña bolsa de tela y extrajo 3 clavos. Los colocó sobre la mesa entre nosotros, y de inmediato el aroma intenso y penetrante llenó el espacio. Me pidió que los observara con atención. Eran pequeños, duros, compactos, de un color marrón tan oscuro que parecía negro. Me explicó que la forma de estos clavos no era accidental. Su estructura cerrada, como un capullo apretado, simbolizaba la capacidad de retener, de concentrar, de no dejar escapar. Su aroma fuerte y persistente representaba la capacidad de repeler lo que no pertenece y atraer lo que sí corresponde. Me contó que en civilizaciones antiguas, mucho antes de la era moderna, estos clavos eran tan valorados que se utilizaban como moneda de intercambio. No porque fueran escasos, sino porque representaban algo fundamental: la capacidad de anclar lo intangible en lo tangible, de manifestar en el plano físico lo que primero existe en el plano de la intención. Los comerciantes los llevaban consigo no solo para condimentar sus alimentos, sino como símbolos de prosperidad, como objetos que mantenían viva la intención de abundancia durante largos viajes y transacciones comerciales. El rabino le había enseñado que en las tierras del este antiguo, los sabios observaban la naturaleza en busca de símbolos que pudieran servir como puentes entre el mundo interno y el externo, y en estos clavos encontraron una correspondencia perfecta. El árbol del que provienen florece una vez al año, produciendo estos pequeños botones que deben cosecharse en el momento exacto de maduración. Demasiado temprano, y carecen de potencia; demasiado tarde, y se abren perdiendo su forma característica. Esta ventana estrecha de cosecha los convirtió en símbolos de precisión, de timing correcto, de saber cuándo actuar. Me explicó entonces el significado del número 3. En las enseñanzas antiguas, me dijo, el 3 es el número del movimiento, de la acción que rompe el estancamiento. 1 representa la unidad, la intención pura pero estática. 2 representa la dualidad, la tensión entre opuestos que puede paralizar. Pero 3 es el número que genera movimiento, que crea una dinámica que no puede detenerse. 3 puntos forman un triángulo, la figura geométrica más estable, imposible de colapsar. 3 dimensiones crean el espacio donde vivimos. 3 tiempos configuran nuestra experiencia: pasado, presente, futuro. Por eso 3 clavos, me dijo. No uno solo, que sería una intención sin movimiento. No 2, que crearían tensión sin resolución. 3, para activar el flujo, para romper el patrón de estancamiento, para iniciar una cascada de cambio que se sostiene por sí misma una vez puesta en marcha. Pero me advirtió con seriedad sobre algo crucial. Este no es un acto de magia, me dijo mirándome directamente a los ojos.
No se trata de objetos mágicos que harán el trabajo por ti mientras permaneces pasivo. Los clavos son símbolos. Son anclas físicas de una transformación que debe ocurrir primero en tu interior. Son el recordatorio constante de una decisión que tomas, de un compromiso que estableces contigo mismo. Sin esa decisión interna, sin ese compromiso genuino, los clavos son solo especias en tu cocina. Me preguntó entonces si estaba dispuesto a hacer algo más que un ritual superficial. Me preguntó si estaba preparado para observar honestamente mi relación con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad. Me preguntó si podía reconocer las formas en que yo mismo, inconscientemente, rechazaba lo que decía desear. No con palabras, sino con acciones, con creencias ocultas, con patrones heredados de los que ni siquiera era consciente. Le dije que sí, que estaba desesperado por cambiar, que haría lo que fuera necesario. Él asintió lentamente y me dijo: entonces comenzaremos con tu espacio, porque tu espacio externo es el espejo perfecto de tu espacio interno, y si quieres que el dinero fluya hacia ti, primero debes crear los canales por donde ese flujo puede circular. Durante los días siguientes, seguí las instrucciones que me había dado. El primer paso, me había dicho, era observar mi hogar con nuevos ojos, no como un lugar donde simplemente vivía, sino como un organismo vivo que respiraba mi energía y reflejaba mi estado interno. Caminé por cada habitación con esa nueva perspectiva y lo que vi me impactó. El desorden que había normalizado, los objetos rotos que nunca reparaba, los rincones olvidados donde se acumulaba el polvo y la dejadez. Todo eso, me di cuenta, era una manifestación física de mi relación con la abundancia, descuidada, desordenada, sin atención consciente. Comencé a limpiar, pero no con la prisa superficial de siempre. Limpié con intención, con presencia. Cada objeto que tocaba me preguntaba: ¿esto me sirve? ¿Esto aporta algo a mi vida? ¿O es solo peso muerto que ocupa espacio donde podría entrar algo nuevo? Fue un proceso doloroso en cierto sentido, porque muchos de esos objetos estaban cargados de memorias, de por si acaso, de fantasías sobre futuros que nunca llegarían. Pero mientras limpiaba y desechaba, sentía como algo se aligeraba dentro de mí también. Una vez que mi hogar estuvo limpio y ordenado, vino el momento de seleccionar los 3 clavos. El anciano había sido específico sobre esto. No cualquier clavo serviría. Debían ser clavos enteros, no molidos, porque la integridad de su forma era parte de su poder simbólico. Debían ser de la mejor calidad posible, frescos, aromáticos, porque un clavo viejo y sin olor había perdido su esencia, su fuerza vital. Visité varios mercados y tiendas especializadas. Observé distintas variedades, sostuve diferentes clavos en mi mano, los olí, los examiné. Finalmente encontré los que buscaba en una pequeña tienda de especias regentada por una anciana que conocía su oficio. Eran oscuros, casi negros, duros al tacto, pero con cierta oleosidad que indicaba frescura. Cuando los acerqué a mi nariz, el aroma era tan potente que casi me hizo retroceder. Intenso, penetrante, medicinal, con notas dulces y picantes a la vez. Llevé esos 3 clavos a casa con la solemnidad de quien lleva algo sagrado, porque para mí, en ese momento, lo eran. Representaban la posibilidad de cambio, la esperanza de romper un ciclo que me había aprisionado durante demasiado tiempo. El siguiente paso era limpiarlos energéticamente. El anciano me había explicado que cada objeto que pasa por manos humanas absorbe rastros de las energías, las emociones, los pensamientos de quienes lo manipulan. Los clavos habían sido tocados por cosechadores, empacadores, transportistas, comerciantes. Cada uno había dejado una huella invisible. Antes de cargarlos con mi propia intención, necesitaba devolverlos a un estado neutral, limpio, receptivo.
Preparé un recipiente con agua fría y sostuve los 3 clavos bajo el chorro durante varios minutos. Mientras el agua corría sobre ellos, cerré los ojos y visualicé cómo arrastraba consigo todo lo que no me pertenecía, todo lo que no era parte de mi propósito. Sentí cómo el agua se llevaba rastros de otras manos, de otras intenciones, dejando los clavos limpios y vírgenes. Luego preparé un recipiente más grande con sal marina gruesa, esa sal sin procesar que aún conserva minerales y oligoelementos del océano. Enterré los 3 clavos en esa sal y los dejé reposar durante toda una noche. La sal, me había explicado el anciano, es uno de los agentes purificadores más antiguos conocidos por la humanidad. Absorbe, neutraliza, devuelve a cero. Durante siglos se ha usado en rituales de limpieza, precisamente por esta capacidad de extraer y contener lo que no pertenece. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, retiré los clavos de la sal, los enjuagué nuevamente bajo agua fría y los sequé con un paño limpio de algodón, con movimientos lentos y conscientes. Ahora estaban listos para el paso más importante, cargarlos con mi intención. Me senté en un lugar tranquilo de mi casa, en ese rincón donde la luz de la mañana entraba suave y dorada. Coloqué los 3 clavos en la palma de mi mano izquierda, la cerré formando un puño suave y cubrí esa mano con mi mano derecha. Cerré los ojos y comencé a respirar profundamente, llevando mi atención al centro de mi pecho, a ese espacio interno donde reside la voluntad más auténtica. Con cada inhalación, imaginaba que absorbía luz dorada del aire mismo. Con cada exhalación, visualizaba esa luz fluyendo desde mi pecho hacia mis brazos, hacia mis manos, hacia los clavos que sostenía. Gradualmente, sentí cómo mis manos se calentaban, cómo una energía sutil pero palpable comenzaba a circular. No era imaginación, era una sensación física real, como un hormigueo suave, como una vibración apenas perceptible. Mientras mantenía esa circulación de energía, comencé a repetir mi intención en voz baja, como un susurro rítmico que se sincronizaba con mi respiración. Estos clavos anclan mi decisión de romper el ciclo de escasez. Estos clavos sostienen mi compromiso con la abundancia. Estos clavos abren las puertas que estaban cerradas. Estos clavos son el símbolo físico de mi transformación. Repetí esas palabras una y otra vez, como un mantra, como una oración, como una declaración de intención que se grababa no solo en los clavos, sino en cada célula de mi cuerpo. Permanecí en ese estado durante largo rato, perdí la noción del tiempo. Pudo haber sido 10 minutos o 1 hora, no lo sé. Solo sé que cuando finalmente abrí los ojos, algo había cambiado. Los clavos en mi mano ya no eran simples objetos, eran extensiones de mi voluntad, portadores de mi compromiso, recordatorios físicos de una decisión que había tomado en lo más profundo de mi ser. Ahora venía la parte que el anciano había descrito como la más importante: decidir dónde colocar estos 3 clavos en mi hogar. Me había explicado que el lugar no era arbitrario. Cada espacio de nuestra casa tiene una función específica, tanto práctica como energética. Algunos espacios son de descanso, otros de actividad. Algunos son de entrada, otros de retiro. Algunos acumulan energía, otros la dispersan. Comprender esto y ubicar los clavos estratégicamente era crucial para el éxito de la práctica. Me habló del concepto del rincón de la riqueza, una comprensión que se encuentra en diversas tradiciones antiguas de Oriente y Occidente. Si te paras en el umbral de tu entrada principal, mirando hacia el interior de tu hogar, y trazas mentalmente una diagonal desde ese punto hasta el rincón más alejado a tu izquierda, llegarás al rincón de la riqueza. Este punto no es arbitrario. En términos de flujo energético, es el lugar donde naturalmente se acumula y concentra la energía que entra por la puerta principal. Es como un remanso en un río, donde el agua se calma y se profundiza.
Identifiqué ese rincón en mi casa. Estaba en mi sala, detrás de un mueble, y cuando me acerqué a examinarlo, sentí vergüenza de lo que encontré. Estaba descuidado, polvoriento, lleno de objetos que había arrojado allí sin pensar. Cables enredados, cajas viejas, papeles sin importancia. Era un espacio muerto, ignorado, olvidado. Y de repente comprendí con dolorosa claridad. Así había tratado yo a la abundancia en mi vida. La había relegado a un rincón oscuro, la había cubierto con desorden, la había olvidado. Limpié ese rincón con una dedicación que sorprendió incluso a mí mismo. Removí todo lo que no pertenecía allí, limpié cada superficie, incluso pinté la pared que estaba manchada. Cuando terminé, ese rincón estaba transformado, limpio, ordenado, digno. Coloqué allí una pequeña mesa de madera, simple pero hermosa, y sobre ella un recipiente de cerámica que había encontrado en una tienda de antigüedades. Era un recipiente sencillo, de color tierra, con una pátina que hablaba de años pero no de descuido. Tomé el primer clavo y lo coloqué en ese recipiente con la solemnidad de quien realiza una ceremonia sagrada. Mientras lo hacía, pronuncié en voz alta: este clavo ancla la intención de atraer y retener la abundancia en mi vida. Este rincón se convierte en el vientre fértil donde se gesta mi prosperidad. Que todo lo que entra a este espacio contribuya a mi bienestar económico y se multiplique para el beneficio de todos. Sentí cómo las palabras resonaban en el espacio, como si el propio aire las recibiera y las sostuviera. No fue mi imaginación. Hubo un cambio palpable en la atmósfera de esa habitación, como si algo se hubiera asentado, como si un acuerdo invisible se hubiera establecido. El segundo clavo, el anciano había insistido, debía colocarse cerca de la entrada principal de mi hogar. La razón era clara: la entrada es el punto de intercambio entre el mundo exterior y tu santuario interior. Es por donde entra la energía, las oportunidades, las posibilidades. También es por donde sale lo viejo, lo que ya no sirve, lo que debe irse para hacer espacio a lo nuevo. Colocar un clavo allí significa establecer una intención clara sobre ese intercambio. Invitar conscientemente a la abundancia a entrar y permitir conscientemente a la escasez salir. Junto a mi puerta de entrada había un pequeño estante donde solía dejar las llaves al llegar. Limpié ese estante y coloqué allí una bolsita de tela natural que había cosido yo mismo, algo simple pero hecho con intención. Introduje el segundo clavo en esa bolsita y la até con un cordón. Mientras lo hacía, declaré: este clavo guarda el umbral de mi hogar, invita a la abundancia a entrar y bendice todo lo que sale. Que cada persona que cruce esta puerta traiga consigo posibilidades de prosperidad. Que cada salida sea una siembra que regresa multiplicada. Cada vez que entraba o salía de mi casa a partir de ese momento, esa bolsita estaba allí, recordándome mi intención. No era un adorno decorativo, era un guardián silencioso de mi compromiso, un recordatorio constante de la decisión que había tomado. El tercer clavo tenía un destino específico que el anciano había enfatizado con especial seriedad. Debía colocarse en el espacio donde tomo decisiones relacionadas con el dinero. Para cada persona, este espacio es diferente. Para algunos es una oficina, para otros, la mesa del comedor donde revisan sus cuentas, para algunos incluso la cocina donde planifican su presupuesto. Para mí era mi escritorio, ese lugar donde me sentaba a enfrentar la realidad de mis finanzas, donde abría las cartas de cobro con el estómago apretado, donde intentaba estirar el dinero que nunca alcanzaba. Ese escritorio necesitaba la energía del clavo para transformarse de un lugar de ansiedad en un lugar de claridad estratégica. Lo limpié completamente, organicé cada documento, creé un sistema ordenado donde antes había caos. Luego abrí el cajón superior, el más cercano a donde me sentaría, y coloqué allí el tercer clavo envuelto en un pequeño paño de lino blanco. Mientras lo hacía, afirmé con convicción:
Este clavo despierta la sabiduría financiera que reside en mí. Que cada decisión que tome desde este espacio me acerque a la prosperidad. Que vea con claridad las oportunidades que antes ignoraba. Que actúe con estrategia donde antes había desesperación. Los 3 clavos estaban ahora en su lugar. Pero el anciano había sido enfático en algo. El ritual no terminaba ahí. De hecho, me había dicho, la colocación de los clavos era solo el comienzo. Los clavos eran el ancla, pero yo era quien debía navegar. Eran el marco, pero yo debía pintar el cuadro. Eran la semilla, pero yo debía cultivar el jardín. Me instruyó a establecer una práctica semanal simple pero significativa. Cada semana, en el mismo día y aproximadamente a la misma hora, debía encender una vela blanca cerca del rincón de la riqueza. No una vela cualquiera, sino una vela de cera natural, preferiblemente de abeja si podía conseguirla. La vela representaba la atención consciente, la presencia sostenida. Me explicó que lo que alimentamos con nuestra atención crece y se fortalece. Lo que ignoramos se marchita y muere. Mientras la vela ardía, debía sentarme cerca del rincón durante al menos 10 minutos, no para meditar en el sentido formal, sino para estar presente, para observar ese espacio que ahora representaba mi compromiso con la abundancia, para renovar mi intención, para visualizar, aunque fuera brevemente, cómo la prosperidad fluía hacia mi vida, no con fantasías grandiosas, sino con imágenes concretas, pagar una deuda, comprar algo necesario sin angustia, tener ahorros al final del mes, sentir paz en lugar de ansiedad cuando pensaba en dinero. También me dio una instrucción aparentemente simple pero profunda. Cada vez que pasara por cualquiera de los 3 lugares donde había colocado los clavos, debía hacer una pausa consciente, aunque fuera de apenas un segundo, un respiro profundo, un reconocimiento silencioso de mi compromiso. Esta práctica, me dijo, mantiene viva la intención. Sin estos recordatorios constantes, la mente se dispersa, las viejas costumbres regresan, el compromiso se diluye. Durante las primeras semanas después de colocar los clavos, no sucedió nada espectacular, y el anciano me había preparado para esto. Me había advertido que la transformación profunda no ocurre de la noche a la mañana, que los patrones arraigados durante años no se deshacen en días, que lo que está cerrado desde hace tiempo necesita abrirse gradualmente, capa por capa, resistencia por resistencia. Pero algo sí cambió de inmediato, algo sutil pero fundamental: mi relación con mi propio espacio. El rincón de la riqueza, que antes era un lugar olvidado, se convirtió en un espacio que yo cuidaba activamente. Lo limpiaba regularmente, mantenía la mesa ordenada, cambiaba el agua del recipiente donde estaba el clavo. Era como si ese pequeño rincón se hubiera convertido en un altar, no en el sentido religioso, sino en el sentido de un lugar de honra, un espacio que declaraba físicamente mi valor, mi merecimiento de abundancia. La entrada de mi casa dejó de ser solo un lugar de paso. Cada vez que cruzaba ese umbral, consciente o inconscientemente, mi mano rozaba esa bolsita con el clavo, y cada roce era un recordatorio: estoy comprometido con la abundancia, estoy abierto a recibir, permito que la prosperidad entre en mi vida. Mi escritorio se transformó de ser el lugar del estrés financiero a ser el espacio de la planificación consciente. Cada vez que me sentaba allí, sabiendo que el tercer clavo estaba en el cajón justo frente a mí, mi energía cambiaba. La ansiedad que antes me paralizaba comenzó a ceder espacio a la claridad. En lugar de evitar enfrentar mis finanzas, comencé a abordarlas con una actitud diferente, no como víctima de circunstancias, sino como estratega de mi propia vida. Y con ese cambio interno, comenzaron a aparecer cambios externos, pequeños al principio, casi imperceptibles. Una idea que había descartado meses atrás, de repente cobraba sentido. Un contacto antiguo me llamaba con una propuesta. Un gasto que esperaba resultaba menor de lo anticipado.
Ninguna de estas cosas era milagrosa en sí misma, pero su acumulación creaba una tendencia, un momentum que antes no existía. Suscríbete para descubrir más prácticas antiguas que pueden transformar tu relación con la abundancia y atraer prosperidad a cada área de tu vida. Empecé a notar algo fascinante. Las oportunidades no aparecían de la nada, siempre habían estado allí, pero antes no las veía, porque mi mente estaba completamente consumida por la ansiedad y la escasez. Era como si hubiera estado viviendo con anteojeras, viendo solo un camino estrecho marcado por la desesperación. Ahora, con mi espacio transformado y mi compromiso anclado en esos 3 clavos, las anteojeras se estaban cayendo. Veía posibilidades donde antes solo veía obstáculos. Un día, aproximadamente 2 meses después de haber colocado los clavos, sucedió algo que me hizo comprender verdaderamente el poder de esta práctica. Había una oportunidad de trabajo freelance que me habían mencionado semanas atrás, pero que yo había descartado inmediatamente pensando que no calificaba, que estaba fuera de mi alcance. Esa mañana, mientras realizaba mi práctica semanal con la vela encendida cerca del rincón de la riqueza, esa oportunidad volvió a mi mente. Pero esta vez, en lugar del automático «no puedo», surgió una pregunta diferente. ¿Por qué no? Esa simple pregunta cambió todo. Me di cuenta de que la razón por la que había descartado la oportunidad no tenía que ver con mis capacidades reales, sino con mi autoimagen, con la historia que me había contado sobre mí mismo como alguien a quien las cosas buenas no le suceden. Decidí, casi como un experimento, contactar a la persona que había mencionado esa oportunidad. Para mi sorpresa, todavía estaba disponible. Presenté mi propuesta, esperando un rechazo. En su lugar, recibí una aceptación entusiasta. Ese trabajo no solo me dio un respiro financiero inmediato, sino que abrió una puerta a una red completamente nueva de contactos y oportunidades. Y todo había comenzado con un simple cambio de perspectiva, facilitado por un espacio que me recordaba constantemente mi compromiso con la abundancia. Los meses siguientes trajeron una transformación progresiva pero innegable. No me volví rico de la noche a la mañana. Esa no era ni la promesa ni la expectativa. Pero el ciclo de escasez se había roto. El dinero ya no se escurría entre mis dedos de manera inexplicable. Las emergencias financieras que antes eran constantes se volvieron cada vez más raras. Comencé a pagar deudas que había considerado impagables. Y lo más importante, mi relación interna con el dinero se había transformado completamente. Antes, el dinero era una fuente constante de ansiedad, miedo, vergüenza. Era algo que perseguía desesperadamente y que siempre parecía escaparse. Ahora, gracias a este proceso que había comenzado con 3 clavos y un compromiso genuino, el dinero se había convertido en algo que podía fluir naturalmente, algo que podía recibir sin culpa y gestionar sin pánico. El anciano tenía razón en todo lo que me había dicho. Los 3 clavos no eran objetos mágicos que hacían el trabajo por mí. Eran recordatorios físicos, anclas tangibles de una transformación que tenía que ocurrir primero dentro de mí. Cada vez que veía esos espacios donde había colocado los clavos, cada vez que encendía esa vela semanal, cada vez que hacía esa pausa consciente, estaba reforzando una decisión fundamental: elegir la abundancia sobre la escasez, la apertura sobre el cierre, la claridad sobre el caos. Con el tiempo, desarrollé una relación casi afectuosa con esos 3 pequeños clavos, no en un sentido supersticioso, sino en reconocimiento de lo que representaban. Eran testigos silenciosos de mi transformación. Habían estado allí cuando tomé la decisión de cambiar. Habían sostenido el espacio mientras yo hacía el trabajo interno necesario. Habían anclado mi compromiso cuando todo lo demás tambaleaba. Aproximadamente 6 meses después de ese encuentro en la librería, regresé a buscar al anciano. Quería agradecerle, quería contarle cómo su enseñanza había cambiado mi vida. Pero cuando llegué,
La librería estaba cerrada, con un cartel que indicaba que el dueño se había retirado. Pregunté en las tiendas vecinas por el anciano, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Fue como si hubiera aparecido exactamente cuando lo necesitaba y desaparecido cuando su trabajo estaba hecho. No sé si alguna vez lo encontraré de nuevo, pero su enseñanza permanece viva en mí. Y ahora, al compartir esta práctica contigo, siento que de alguna manera honro lo que él hizo por mí, porque estas enseñanzas antiguas no están destinadas a ser guardadas celosamente, sino a ser compartidas con quienes están listos para recibirlas. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti resuena con esta práctica. Es porque reconoces, aunque sea vagamente, que hay algo más allá de lo que has estado haciendo, una dimensión más profunda en tu relación con la abundancia. Los 3 clavos son una puerta de entrada a esa dimensión, pero como toda puerta, no te lleva a ningún lado si no decides cruzarla. La práctica es simple en su forma, pero profunda en su ejecución. No requiere creencias especiales, no demanda fe ciega, solo pide presencia, atención, compromiso. Pide que estés dispuesto a observar honestamente cómo tus propios patrones internos han estado bloqueando lo que dices desear. Pide que transformes tu espacio externo como reflejo y catalizador de tu transformación interna. Cuando selecciones tus 3 clavos, hazlo con conciencia. No son solo especias que compras en el supermercado, son símbolos de tu compromiso con una vida diferente. Busca los mejores que puedas encontrar, enteros, frescos, aromáticos. Su calidad física es importante porque refleja la calidad de tu intención. Un clavo viejo, rancio, sin aroma, es un símbolo débil. Un clavo fresco, potente, vibrante, es un símbolo fuerte. Cuando los limpies, hazlo con la comprensión de que estás preparando el terreno. Así como un agricultor prepara la tierra antes de plantar, tú estás preparando estos objetos para que puedan servir como portadores de tu intención. El agua lava lo viejo, la sal neutraliza lo que no pertenece. Estos no son actos supersticiosos, sino actos simbólicos que te ayudan a entrar en el estado mental y emocional correcto. Cuando los cargues con tu intención, hazlo desde el lugar más profundo de tu ser. No repitas palabras vacías. Conecta con el deseo genuino de transformación que vive en ti. Siente ese deseo en tu cuerpo, en tu corazón. Deja que fluya hacia tus manos, hacia los clavos. Ese momento de carga energética es cuando estableces el programa, cuando plantas la semilla de intención que luego crecerá con tu atención sostenida. Cuando los coloques en los 3 lugares estratégicos de tu hogar, hazlo ceremoniosamente, no con pompa innecesaria, pero tampoco con descuido. Cada colocación es una declaración. Estás diciendo al universo, a tu propio subconsciente, a las fuerzas que rigen el flujo de la abundancia: estoy listo, estoy abierto, estoy comprometido. Y después viene la parte más importante: mantener viva la práctica día tras día. Enciende esa vela semanal sin falta. No importa qué tan ocupado estés, qué tan cansado, qué tan escéptico puedas sentirte en un momento dado. Mantén el compromiso, porque la verdadera transformación no viene de actos heroicos ocasionales, sino de pequeñas acciones consistentes, repetidas una y otra vez, hasta que se convierten en la nueva normalidad. Haz esas pausas conscientes cuando pases por los lugares donde están los clavos. Un segundo de presencia, un respiro profundo, un reconocimiento silencioso. Estos micromomentos acumulados durante semanas y meses son los que reprograman tu sistema nervioso, los que cambian tus circuitos neuronales, los que transforman tus respuestas automáticas. Y mantén tu espacio limpio, ordenado, consciente. El desorden no es neutral, el desorden es una forma de caos que bloquea el flujo. La limpieza no es solo estética, la limpieza es una declaración de respeto por ti mismo, por tu espacio, por la abundancia que invitas a entrar. Con el tiempo,
notarás que los clavos pierden su aroma característico. Es natural. Sus aceites esenciales se evaporan gradualmente. Cuando eso suceda, no lo ignores. Es momento de renovar. Toma los clavos antiguos y, si puedes, devuélvelos a la tierra, enterrándolos en un jardín o en una maceta. Han cumplido su función, han sostenido tu intención, merecen un retiro honroso. Luego adquiere nuevos clavos y repite el proceso completo. Limpia, carga, coloca. Cada renovación es una oportunidad de profundizar tu compromiso, de refinar tu intención, de llevar la práctica a un nivel más profundo. Recuerda siempre que esta práctica no es un sustituto de la acción concreta en el mundo físico. Los clavos no pagarán tus deudas mientras duermes. No harán que el dinero aparezca mágicamente en tu cuenta bancaria. Lo que harán es crear las condiciones internas para que tú tomes mejores decisiones, veas oportunidades que antes ignorabas, actúes con claridad en lugar de desesperación, persistas donde antes habrías abandonado. La prosperidad verdadera no es solo una cifra en una cuenta bancaria, es un estado de ser, una forma de relacionarte con la vida. Es la confianza de que hay suficiente, la certeza de que puedes generar valor, la paz que viene de saber que estás en el camino correcto. Los 3 clavos son herramientas para cultivar ese estado interno. Son recordatorios constantes de que has elegido vivir desde la abundancia en lugar de desde la escasez. Si sientes el llamado a realizar esta práctica, comienza hoy. No esperes al momento perfecto, a tener todo resuelto primero. Comienza donde estás, con lo que tienes. Busca 3 clavos de calidad. Limpia tu espacio. Prepara los clavos con intención. Colócalos en los lugares indicados. Y luego sostén tu compromiso día tras día, sabiendo que estás participando en una tradición antigua que ha ayudado a innumerables personas a través de los siglos a transformar su relación con la abundancia. Cada día que honras esta práctica, cada vez que renuevas tu compromiso, cada momento de presencia consciente frente a esos espacios que guardan los clavos, estás escribiendo una nueva historia. Ya no eres la persona atrapada en el ciclo de escasez, eres la persona que rompió ese ciclo, que abrió las puertas, que permitió que la abundancia fluyera. Y esa nueva historia, escrita día tras día, en acciones pequeñas pero consistentes, se convierte eventualmente en tu nueva realidad. Los 3 clavos te esperan. Tu transformación te espera. La abundancia que has estado buscando afuera está lista para fluir hacia ti desde adentro. Todo lo que se requiere es tu decisión, tu compromiso, tu presencia sostenida. ¿Estás listo para dar ese paso? ¿Estás listo para romper el ciclo? ¿Estás listo para abrir las puertas? El camino está trazado. La práctica está clara. Ahora es tu momento de actuar, de transformar tu espacio, de anclar tu intención, de permitir que la prosperidad que siempre ha estado disponible finalmente encuentre su camino hacia tu vida. Si este conocimiento te sirvió, suscríbete a este canal para seguir recibiendo sabiduría ancestral que puede transformar tu hogar y tu vida. Un rabino me reveló un método olvidado para transformar la entrada de mi casa en un punto de apertura hacia la prosperidad, limpiando mi puerta con un agua preparada de forma específica que cortaría los bloqueos y abriría el camino a la abundancia. Si sientes que la riqueza no llega a tu vida, que las oportunidades se desvían antes de tocarte o que algo invisible bloquea tu progreso, escribe en los comentarios: estoy listo para abrir mi puerta a un nuevo ciclo de abundancia. Durante años viví con la sensación de que todo lo bueno pasaba de largo frente a mi casa. Veía cómo otros avanzaban mientras yo permanecía quieto, atrapado en un ciclo de esfuerzo sin fruto. No era que no trabajara lo suficiente, no era que no tuviera sueños claros, era como si existiera una pared invisible entre mi vida y la prosperidad que tanto buscaba. Cada vez que parecía acercarme a algo mejor,
La oportunidad se desvanecía. Cada vez que intentaba construir algo sólido, las circunstancias se volvían en mi contra. Y lo peor no era la falta de dinero en sí, sino la sensación de impotencia, de estar luchando contra una corriente que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Me levantaba cada mañana con la esperanza de que algo cambiaría, pero los días se repetían con una monotonía agobiante. Trabajaba, me esforzaba, planificaba, ejecutaba, y sin embargo, los resultados siempre quedaban por debajo de lo esperado. No era flojo, no era irresponsable, pero había algo que no podía identificar, que mantenía mi vida en un estado de mediocridad permanente. La frustración se acumulaba como polvo en los rincones, invisible pero presente, pesada, asfixiante. Pasaba frente a mi puerta cada día sin darle importancia. Era solo una puerta, un pedazo de madera o metal que separaba el interior del exterior. Nunca pensé que ese umbral, ese punto de contacto entre mi mundo privado y el mundo externo, pudiera tener algo que ver con mi situación. Para mí era simplemente el lugar por donde entraba y salía, nada más. Pero estaba equivocado, profundamente equivocado, hasta que conocí al anciano. Era un hombre de pocas palabras, de mirada profunda, alguien que había dedicado su vida al estudio de las leyes antiguas que gobiernan la energía de los espacios y las personas. No era un charlatán, no vendía promesas vacías ni fórmulas mágicas instantáneas. Era un estudioso, un sabio que había pasado décadas investigando, observando, comprendiendo los patrones invisibles que conectan nuestros espacios físicos con nuestras realidades internas. Me habló de cosas que nunca había considerado. Me dijo que cada casa tiene un corazón energético y que la puerta es la boca por donde respira ese corazón. Me explicó que así como nosotros necesitamos aire limpio para vivir, una casa necesita un umbral limpio para recibir lo que le corresponde. Al principio, no entendí completamente lo que me estaba diciendo. Sonaba abstracto, casi poético. Pero él continuó explicando con una paciencia infinita. Me dijo que todo en el universo es energía en movimiento, que nuestros hogares no son solo estructuras de cemento, madera y vidrio, sino contenedores de energía que absorben y reflejan nuestros estados internos. Me explicó que cuando vivimos en un estado de frustración constante, de preocupación económica, de miedo al futuro, esa energía se impregna en las paredes, en los objetos, en los umbrales de nuestra casa, y la puerta, siendo el punto de entrada y salida, se convierte en el lugar donde esa energía se concentra con mayor intensidad. No me habló de magia ni de fuerzas sobrenaturales. Me habló de orden, de intención, de la forma en que tratamos los espacios que habitamos y cómo ese trato refleja y determina nuestra relación con la vida misma. Me dijo que si mi puerta estaba cargada de energía estancada, de residuos invisibles de fracasos pasados, de huellas de pensamientos derrotistas que yo mismo había dejado al entrar y salir día tras día, entonces esa puerta no estaba abierta realmente. Podía abrirse físicamente, pero energéticamente estaba cerrada, bloqueada, incapaz de dejar pasar lo nuevo. Pensé en todas las veces que había cruzado esa puerta sintiendo desesperanza. Todas las veces que había entrado a mi casa después de un día difícil, cargando el peso del fracaso, de la frustración, de la preocupación. Todas esas emociones, me explicó el anciano, quedaban impregnadas en el umbral. Era como si cada vez que cruzaba esa puerta en un estado negativo, estuviera agregando una capa más de bloqueo, una capa más de densidad energética que hacía cada vez más difícil que algo bueno pudiera entrar. Me enseñó un método antiguo, transmitido por generaciones de sabios que entendían que el mundo material y el mundo interior están conectados por hilos sutiles pero poderosos. Me dijo que el agua tiene memoria, que el agua puede ser programada con intención y que cuando se prepara de cierta manera, se convierte en un agente de transformación. No cualquier agua,
agua preparada con elementos específicos que llevan siglos siendo reconocidos por su capacidad de limpiar lo denso y abrir lo cerrado. El agua, me explicó, es el elemento más receptivo que existe. Adopta la forma del recipiente que la contiene, fluye, se adapta, penetra y, más importante aún, el agua tiene la capacidad de disolver y transportar. Cuando preparamos agua con intención específica, con elementos que tienen propiedades simbólicas y energéticas reconocidas, esa agua se convierte en un vehículo poderoso de transformación. No es el agua en sí lo que hace el trabajo, sino la combinación del agua con nuestra intención consciente y con los elementos que agregamos a ella. El primer elemento que mencionó fue la sal. La sal no es un condimento cualquiera, es un mineral que ha estado presente en rituales de purificación desde tiempos inmemoriales. La sal absorbe, la sal neutraliza, la sal disuelve lo que se ha adherido y que no debería estar ahí. Cuando se disuelve en agua, crea una solución que actúa como un limpiador energético, capaz de eliminar las capas de negatividad, frustración y bloqueo que se acumulan en los umbrales de nuestras vidas. El anciano me explicó que la sal gruesa es preferible porque conserva su estructura mineral más pura, menos procesada, más cercana a su estado original, extraído de la tierra o del mar. Esa pureza importa. La sal de mesa común está refinada, tratada, despojada de muchos de sus minerales naturales. La sal gruesa, especialmente la sal marina sin procesar, mantiene su integridad completa, y esa integridad es lo que le da su poder de purificación. Cuando limpiamos con sal, no solo estamos limpiando la superficie física, estamos declarando que lo viejo, lo estancado, lo que nos ha mantenido atrapados, debe irse. Me contó sobre tradiciones antiguas donde la sal era usada para marcar límites sagrados, para proteger espacios, para purificar templos y hogares. Me explicó que esto no era superstición, sino comprensión profunda de las propiedades naturales de este mineral. La sal tiene la capacidad de absorber humedad, de preservar, de neutralizar bacterias. En el plano físico, es un purificador natural, y en el plano simbólico y energético, cumple la misma función. Absorbe lo denso, lo pesado, lo que ya no sirve, y lo neutraliza. El segundo elemento fue el laurel. Las hojas de laurel han sido símbolo de victoria y éxito desde la antigüedad. Los sabios las usaban para coronar a quienes habían alcanzado algo grande. En culturas antiguas, los guerreros victoriosos, los atletas triunfadores, los poetas reconocidos, todos eran coronados con laurel. No era solo una decoración, era un reconocimiento simbólico de que esa persona había logrado algo extraordinario, había superado obstáculos, había alcanzado la victoria. El laurel representa triunfo, logro, la capacidad de superar obstáculos. Cuando se hierve en agua, libera su esencia, su vibración simbólica, su mensaje interno. El anciano me dijo que al agregar laurel al agua con sal, estamos haciendo más que limpiar, estamos invitando, estamos llamando. Estamos diciéndole a la vida que estamos listos para recibir lo que nos corresponde, que hemos limpiado el camino y ahora esperamos que la victoria, la abundancia, el éxito encuentren su camino hacia nosotros. Las hojas de laurel, me explicó, contienen aceites esenciales que cuando se liberan en el agua caliente crean una fragancia específica que ha sido asociada con la prosperidad durante siglos. No es solo el aroma, es lo que ese aroma representa en nuestra mente subconsciente. Cuando olemos laurel mientras realizamos un acto consciente de limpieza y apertura, estamos enviando una señal clara a nuestra mente profunda. Estamos preparándonos para el éxito, estamos alineándonos con la victoria, estamos abriendo espacio para el triunfo. Me indicó que tomara una olla, que llenara 1 litro de agua limpia, preferiblemente filtrada o mineral, porque la pureza del agua base importa. El agua del grifo puede contener químicos, cloro
impurezas que, aunque sean seguras para beber, no son ideales para un proceso de preparación consciente. El agua filtrada o mineral está más cerca de su estado natural, más pura, más receptiva a la intención que vamos a programar en ella. Me dijo que colocara esa olla al fuego, a temperatura media, sin prisa, que mientras el agua se calentaba, me concentrara en mi intención, que no hiciera esto mecánicamente, como quien sigue una receta de cocina, sino con presencia total, sabiendo que cada paso tiene un significado. Este no es un proceso automático, es un acto de conciencia. Cada movimiento, cada decisión, cada pensamiento durante la preparación está contribuyendo al resultado final. Cuando el agua estuviera caliente, pero antes de hervir, debía agregar 3 cucharadas de sal gruesa. 3, no 2, no 4. 3 es un número de equilibrio, de completud en muchas tradiciones antiguas. Representa la unión de principio, medio y fin. Representa la trinidad de acción, intención y resultado. Representa la estabilidad que surge cuando 3 puntos forman un triángulo, la estructura más estable en geometría. Al disolver la sal con una cuchara, debía visualizar cómo esa sal absorbía todo lo negativo, todo lo bloqueado, todo lo que me había mantenido alejado de la prosperidad. Debía ver en mi mente cómo cada grano de sal que se disolvía en el agua estaba capturando una partícula de energía densa, de pensamiento limitante, de emoción estancada. Debía imaginar que el agua se estaba cargando con poder purificador, convirtiéndose en un agente activo de transformación. Una vez disuelta completamente la sal, debía añadir 4 hojas de laurel enteras. 4. Porque 4 representa estabilidad, fundamento, las 4 direcciones, los 4 pilares sobre los que se construye algo sólido. Las hojas debían estar enteras, no rotas ni picadas, porque su integridad simbólica es importante. Una hoja entera de laurel es una promesa completa de victoria. Una hoja rota es una promesa fragmentada. Debía dejar que las hojas hirvieran en esa agua salada durante 5 minutos. 5 minutos de ebullición. 5 minutos en los que el agua se impregnaría completamente con la esencia del laurel, con su vibración de victoria y éxito. El número 5 representa cambio, movimiento, transformación. Es el número que sigue al 4, la estabilidad, indicando que después de establecer una base sólida, viene el movimiento hacia algo nuevo. Durante esos 5 minutos, me dijo, debía mantener mi mente enfocada. Debía ver en mi interior cómo mi vida cambiaba. Debía sentir la abundancia